Porque quizás el paso que demos hoy no nos va a llevar hasta donde necesitamos estar, pero sí nos va a sacar de donde estamos. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos, empezar a caminar paso tras paso. Quizás el paso que hoy usted dé, no, mañana no va a amanecer con alas y con la aureola ahí, que va a ser el más santo de todos. Pero un pequeño paso va a hacer la diferencia. Lo va a acercar y va a irse perfeccionando día tras día. La palabra dice que los justos son como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. No es que llega de un solo. Miren, en mi caso, cuando yo empecé con este proceso de pérdida de peso, caminaba de aquí hasta la entrada y yo me tenía que sentar por el dolor de espalda. Luego empecé, la primera vez que fui al gimnasio, desde mi casa hasta el gimnasio, que está a 200 metros, tuve que hacer 4 paradas porque no podía. La primera vez que me subí en la cinta para caminar, lo más que aguanté fueron 4 minutos. Y estaba reventado ya. Hoy lo mínimo que camino cuando estoy en la cinta es casi 1 hora. Aleluya. El día martes, para cumplir un reto que estaba haciendo con una de las jóvenes de la iglesia, caminé 13 kilómetros. Gloria a Dios, Sabemos Señor. que lo que antes quizás solo era un pequeño paso que nos sacaba de donde estábamos, luego se puede volver mayor. Amén. Quizás hoy nosotros estamos estancados, pero si no damos el paso, amados hermanos, nunca vamos a salir de la inmadurez espiritual. Sí. Y lo necesitamos. Miren, veamos el estado en que estaban estos hebreos. Dice el verso 12 de Hebreos 5: debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Miren, habían pasado mucho tiempo y ellos estaban estancados, no avanzaban. Y a mí me recuerda mucho a los de la iglesia de Gálatas, que el apóstol les dice: tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne. Es decir, que ellos habían recibido la verdad, pero endurecieron su oído y se querían volver otra vez a la ley. Miren qué tremendo es esto. Él les hace la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, les dice. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y yo como maestro, pues a mí me toca impartir los estudios bíblicos, me pongo en la piel del apóstol Pablo, y es duro. Es duro cuando uno le enseña algo a la iglesia y luego ellos van y se contaminan, y uno tiene que primero enseñarles que lo que han aprendido está mal y luego volverles a enseñar la verdad. Es muy duro. Sí. Los jóvenes, aquí me acompaña uno de los jóvenes. Gloria a Dios. Muchas veces me preguntaban: ¿y por qué no visitamos otras iglesias? ¿Y por qué esto? Y yo tenía que decir: no, esperen a su tiempo. Amén. Porque no podemos ir donde nos llamen. Sí. Tenemos que analizar primeramente. Por lo menos cuando el pastor me invitó a predicar, yo le dije: claro, amado. Sí. Claro, amado, porque uno tiene que discernir las cosas espiritualmente. Amén. No puede ir donde lo llamen. Sí. Tenemos que analizarlo, amado hermano. Amén. Ahora, ¿cuáles son los primeros rudimentos que habla la palabra? Vamos a ver en el siguiente capítulo, en Hebreos 6. Gloria a Dios. Hebreos 6, versículo 1 y 2. Dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Miren, ahí sufrían mucho en esa época, porque se levantaban personas que empezaron a desviarse de la verdad y a enseñar otras cosas. Hoy en día surge lo mismo.
Y por eso lo escribía el escritor de los Hebreos. Mire, primeramente menciona el arrepentimiento de las obras muertas. Las obras muertas son las obras que nosotros hacíamos en nuestra vida antes de conocer a Cristo. Mire, cuando yo no era cristiano, yo frecuentaba bares. Sí. Yo bebía, fumaba. Y qué triste sería que yo volviera a esa vida. Amén. Habiendo conocido la verdad, volverme atrás. Le dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cuando lo estaba exhortando que dejara esa hipocresía. Cuando él estaba con los gentiles, estaba ahí de gozo, pero cuando llegaban los judíos se apartaba de ellos. Y les decía, no, es que ustedes tienen que volverse como nosotros. Yéndose los judíos, volví otra vez con ellos. Sí. Y le dice el apóstol Pablo, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y el transgresor no está en armonía con la ley de Dios. Sí. Es decir, no está en paz con Dios. Dice la palabra que por estas cosas los hijos de desobediencia provocan a ir a Dios. Necesitamos, amados hermanos, dejar estos rudimentos de la doctrina. Es decir, aceptarlos y empezar a avanzar, no volver hacia atrás. Tenemos que dejar atrás estas obras muertas. Porque qué duro sería que venga un hermano y le diga al pastor, Pastor Napoleón, mire que quiero por mí porque he pecado. Es así, hijo. Amén. También lloro por ti. Y a los 2 días vengo otra vez que he vuelto a pecar. No, amados hermanos. Recuérdense que fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Él no la juzgó. Porque nosotros como humanos quizás juzgamos a los demás. Decimos, uy, miren que el hermano está en pecado. Por eso es que está así, decimos. Pero el Señor no, el Señor le dijo, yo no te voy a juzgar, pero vete y no peques más. Amén. Cuando se encontró aquel paralítico y los levantó, le dijo, no vuelvas a pecar para que no te suceda Algo una peor. cosa peor. ¿Ven? Gloria a Dios. Esto es conversión. Y es lo que nosotros necesitamos. La palabra nos dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. que se arrepientan. Amén. Y no solo que se arrepientan, sino que se arrepentidos y convertidos. Porque el reino de Dios Se hace. ha llegado. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Miren, en cierta ocasión cuenta mi padre que estaban ministrando en una iglesia y se acerca un joven llorando al altar y le pregunta, ¿quieres que oremos por ti? Le dice, sí. Es que yo me quiero arrepentir y quiero aceptar al Señor. ¿Y por qué no la acepta? Es que tengo 2 novias y no las quiero dejar. Y no las dejó. Sentí el llamado, pero no hubo una conversión genuina. Amén. Gloria a Miren, Dios. luego habla acerca de la fe en Dios. La palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y esto es algo que quizás muchas veces nos ataca como cristianos. La duda. ¿Saben? El apóstol Pedro, él era un pescador experto. Saber cuántas noches su barca había volcado por las tempestades que se levantaban. Porque no es que pescaba una vez al año, todos los días salía a pescar. Pero se vio en una situación en que estaba frente a Jesús caminando en el agua. Amén. Y vio la tormenta y dejó de ver a su maestro. Y dice la palabra que comenzó a dudar y empezó a hundirse. ¿Qué le pasó a Pedro ahí? Estaba viendo la maravilla de Dios. Sabía que las tormentas, pues, al fin y al cabo él podía sobrevivir a ellas. Sí. Pero ese día tuvo temor. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces nos sucede así esto, que tenemos temor. Miren, a mí me ha pasado esto. Pero cuando nosotros somos espirituales, cuando nosotros permanecemos firmes en aquel que nos ha llamado, cuando la duda viene, nosotros prevalecemos ante ella. No por lo que nosotros somos, sino porque creemos en un Dios que todo lo puede. Miren, en medio de este proceso que yo estoy pasando, ha llegado un momento en que la grasa de mi cuerpo, al haber bajado tanto, porque son casi ya 100 kilos que he perdido, Aleluya. el
cuerpo mismo como que está reteniendo la grasa Sí. y no quiere seguir bajando. Sí. Pero el Señor me dio una palabra y me dijo, yo soy el que soy. Amén. Yo soy quien te llamé, yo soy el que voy a hacer la obra en ti. Aleluya. Y esas palabras, amados hermanos, son las que a mí me mantienen de pie. Amén. Muchos me dicen, no, es que yo veo que tú eres perseverante, es que veo que tú te motivas, es que tú eres inspiración. Y yo, pero es que yo soy débil, yo no soy perseverante, pero creo en un Dios que todo lo puede. Amén. Y es quien me tiene de su mano derecha y me dice, no temas, yo te ayudo. Sí. Nosotros, amados hermanos, creemos en un Dios grande. Sí. Por tanto, sigamos adelante y no volvamos atrás. No digamos, Señor, ¿por qué? Luego habla también acerca del juicio eterno. Miren, habla de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Miren, aquí había unos hombres llamados Himeneo y Fileto que desviaban de la verdad algunos. Pero también habla acerca de el juicio eterno. Y esta es una verdad, amados hermanos, que muchas veces se olvida. Sí. Vivimos tan afanados por este mundo que se nos olvida que hay una eternidad a la cual nosotros nos dirigimos. Amén. El problema de la iglesia del siglo XXI es que ha olvidado las cosas de arriba y solo se centra en lo que hay aquí en la tierra. Y esto es muy duro, amados hermanos. Es muy duro porque es una realidad inevitable. Sí. Sí o sí nosotros vamos a vivir una eternidad, pero nosotros decidimos dónde la vamos a pasar. Sí. Si con Dios o con el enemigo. La palabra dice que está establecido que el hombre vive y muere una vez, y luego de esto, el juicio. el juicio. Es una realidad, amados hermanos, no lo podemos olvidar. Y el peligro es que cuando nosotros vivimos como niños espirituales, luego no tendremos parte con Él. Porque miren, no es que solamente parte de la iglesia sean niños espirituales. Hay predicadores que aún viven como niños espirituales. Hay ministros de la alabanza, y perdón por los ministros de la alabanza, no es que los esté atacando, pero hay ministros de alabanza que viven como niños espirituales, que se han vuelto adoradores de la adoración. Es terrible esto, pero en aquel día dice la palabra que el Señor les dirá, que ellos le dirán al Señor, Señor, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Pero Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Porque quizás estaban predicando el domingo y al salir de aquí, de fiesta. Terrible esto. Es terrible, amados hermanos, pero es una realidad. Miren, dice el verso 12 de Hebreos 5, la continuación, y el verso 13. Habéis llegado, dice la palabra, a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La palabra niño, aquí utilizada, proviene del griego nepios, que significa niño inmaduro, aquel que es de mente simple. Amados hermanos, esto es terrible cuando estamos en esta condición. Porque les repito lo que dije antes, son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, son inestables. Viene alguien y les dice algo erróneamente y se lo creen. Y esto es terrible. Son cristianos carnales. Los niños son cristianos carnales. Y la cuestión es que el cristiano carnal, la carnalidad del cristiano no se puede ocultar. Quizás la puede disimular, pero acaba saliendo a la luz. La palabra dice en Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne. Son manifiestas. Quizás usted hoy puede engañar a su pastor y decirle, no, pastor, si yo ayer estaba orando por usted. Y quizás ahí estaba toda la tarde viendo Netflix, de ocioso. La palabra nos dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Yo no le diga que no se vea una su película, pero aprovechemos bien el tiempo. Amén. Miren, a veces me llegan jóvenes y me dicen, no, es que
yo no he tenido tiempo, no me queda tiempo. Y digo, tienes como 4 horas libres al día y no tienes ni 5 minutos para leer la palabra de Dios. Sí. Es terrible esto, amados hermanos. La carnalidad acaba siendo manifiesta a todos. Cuando David pecó, el pecado no lo pudo ocultar. Sí. Porque esta es una de las cosas que hace el cristiano inmaduro. Intenta justificarse a sí mismo para no humillarse ante Dios. David intentó justificar su pecado, intentó quedar bien. Dije, bueno, voy a consolar a esta pobre mujer que está embarazada y su esposo ha muerto. Sí. Pero Dios levantó un profeta ahí Sí. para que hablara la verdad. Amén. Porque si Jehová habla, dice la palabra, ¿quién no profetizará? Sí. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que tener cuidado de llegar nosotros a retroceder y a ser cristianos inmaduros. Miren, un cristiano inmaduro no acepta la corrección. Sí. No sé si le habrá pasado esto con sus hijos, que los está corrigiendo y se comportan Peor. inmaduros. No. Sí. Incluso hasta le pueden llegar a decir, no te quiero Sí. o te odio. Porque así son los niños, piensan como niño, juzgan como niño y piensan que con eso le está haciendo daño. Sí. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Ahora soy un hombre Sí. y he dejado las cosas que son de niños. Amén. Miren, el cristiano inmaduro es dominado por el orgullo y es incapaz de perdonar. Sí. ¿Usted sabía que la falta de perdón procede del orgullo? Y que cuando usted es orgulloso, Dios está lejos de usted. Amén. Yo he escuchado personas decir, no, si es que Dios está conmigo, sabiendo yo que esas personas están enemistadas con otras. Y les digo, ¿y cómo es posible esto? Sí. Aleluya. No puede ir. No. O somos cristianos maduros, o somos cristianos inmaduros, pero no hay un término medio. Sí. El Señor dijo, o eres frío o caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi presencia. El Señor no quiere que nosotros seamos cristianos carnales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros si nos encontramos en este punto? Tenemos que dar un paso hacia la madurez. El apóstol decía, yo era niño y actuaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Pero ahora que soy un hombre, he dejado esas cosas. Y decía el escritor de los Hebreos en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Aquí la palabra madurez viene del griego teleios, que significa completo. Sí. Y como les repito, no estamos completos. Aún el apóstol Pablo dice, yo no estoy completo, necesito seguir siendo edificado. Ahora nosotros también necesitamos seguir siendo edificados. Aleluya. Pero como cristianos maduros, tenemos que seguir avanzando en esta madurez. No tenemos que quedarnos estancados. Miren, el cristiano maduro muestra frutos de su conversión. Porque, como dije antes, por sus frutos conoceréis. Amén. Miren, nosotros ahí en El Salvador teníamos un palo de jocotes que daba unos jocotes bien feos. Y nadie se atrevía ahí a coger jocotes. Yo veía el vecino de al lado que tenía un palo de mango, bien buenos esos mangos. Y nunca habían mangos. ¿Sabe por qué? Porque la gente sabía que esos mangos eran buenos y cogía de esos frutos. Pero de los jocotes que nosotros teníamos, ahí se caían al suelo y se... ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no eran buenos y el árbol no era bueno. Al final lo acabaron talando. No nos vaya a pasar hacia nosotros, amados hermanos. Amén. Que el Señor venga así como fue delante de aquella higuera que la vio estéril. Sí. Y dijo, bueno, un año más le doy. Eso es terrible, amados hermanos. Sí. No nos vaya a pasar eso. Aleluya. Necesitamos dar frutos, manifestar una vida espiritual. Miren, la palabra nos habla acerca del fruto del Espíritu. Gálatas 5 del 20 al 23, perdón, del 22 al 23.
Dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, si usted tiene este fruto del Espíritu, no va a ser juzgado por la ley, porque va a caminar en armonía de ella. Amén. ¿Saben? Nosotros necesitamos este fruto. La palabra nos enseña que este fruto produce amor en nosotros. Y en el griego hay 3 palabras para describir el amor. Sí. Está el amor eros, que es el amor de atracción, el amor fileo, que es el amor que se siente uno por la familia o por los amigos. Sí. Pero este amor es un amor incompleto. ¿Sabe por qué? Porque está condicionado. Sí. ¿No le habrá pasado esto a usted, que un amigo o un familiar le ha hecho daño y ese amor que usted tiene por él se ha resentido? A mí ya me ha pasado eso. Durante mucho tiempo yo aborrecía a un hermano porque no había este fruto en mí. Pero cuando nosotros caminamos en armonía con el Señor, el fruto del Espíritu produce un amor ágape, un amor incondicional, es decir, es un amor que no está condicionado, que no amo yo a mi hermano Gonzalo porque él me ama, Sí. sino que yo lo amo porque Dios mora en mí. Amén. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Sí. Miren, necesitamos este fruto para que produzca gozo y paz en nosotros. Sí. Porque, repito una vez más, vendrán aflicciones. Sí. Quizás pasarán un momento donde, como el rey David, su único alimento va a ser las lágrimas. Pero el gozo y la paz del Señor se va a sobreponer sobre el problema. Amén. En cierta ocasión, el enemigo me estaba atacando con ataques de ansiedad y acabé hospitalizado. Y yo no entendía qué estaba pasando. Durante casi todo un día me estuvieron haciendo pruebas porque yo sentía, la misma ansiedad me generaba síntomas como de un paro cardíaco. Y los médicos no entendían porque me hacían pruebas del corazón y todo estaba bien. Y ese día yo me voy a la iglesia a orar al salir de la noche. Y el Señor habla a mi vida y me dice: echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Aleluya. Amén. Miren, yo en ese momento, cuando me sucedía esto, yo estaba mal. Pero el gozo y la paz que producía el Espíritu Santo en mí fue superior. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Miren, paciencia necesitamos. Sí. Sobre todo los líderes con las ovejas. Amén. Necesitamos benignidad, bondad, fe. Mansedumbre. ¿Sabe? Esta fe proviene del griego pistis, que significa persuadido. Es decir, que el Espíritu Santo lo persuade a uno hacia la voluntad de Dios. Amén. Nos persuade a caminar en ella. Sí. Y es lo que nosotros necesitamos. Nos produce mansedumbre y templanza, es decir, dominio propio. Y muchas veces no tenemos dominio propio. Miren, en mi caso yo comía y comía y comía Sí. y nunca me saciaba. No tenía dominio propio de mí. Sí. Y hoy donde quiera que voy, ahí llevo, mira, ahí trae el hermano ahí la mochilita ahí con la comida que siempre la ando llevando. Porque donde quiera que voy, yo llevo mi comida. Aleluya. Porque aún hasta las cosas tan sencillas, amados hermanos, Sí. nos muestran la clase de carácter que nosotros tenemos. Sí. Tenemos que tener dominio propio. Y como hombres no somos capaces de sujetarnos a nosotros mismos. Sí. Pero con el Espíritu Santo sí. Sí. Con el Espíritu Santo nosotros podemos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros avanzar a la madurez? Primeramente, entendiendo que tenemos que dejar de ser niños. Tenemos que reconocer que quizás en aspectos de nuestra vida estamos siendo inmaduros. Sí. Porque muchas veces así sucede. Nos comportamos inmaduros. Pero tenemos que reconocerlo y avanzar. Luego tenemos que escudriñar las Escrituras. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17.
Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra perfecto es teleios. O sea que para que nosotros alcancemos la madurez, tenemos que escudriñar las escrituras. Porque ellas nos redarguyen, nos enseñan, nos corrigen, nos instruyen en justicia y nos preparan, nos capacitan, nos hacen madurar. Miren, yo he visto personas que cuando llega un profeta a una iglesia, las iglesias se llenan porque quieren escuchar que el profeta les diga que van a ser prosperados, que van a recibir esto, que van a recibir lo otro. Pero no hay mayor profecía, amados hermanos, que esta. Que la que está escrita. Amén, gloria a Dios. No hay mayor palabra profética que esta. Sí. Esta palabra es la que lo va a conducir usted hacia la madurez. ¿Sabe que cuando yo me di cuenta que tenía que cambiar, el Señor me habló a través de la palabra? Sí. El Señor me llevaba a Éxodo, cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto. Sí. Y yo empecé a leer toda la historia. Y el Señor me decía: así como el pueblo de Israel, voy a hacer contigo. ¿Cómo, Señor? ¿Quiénes fueron los que llegaron a la tierra prometida? Le dije: bueno, los menores de 20. ¿Entiendes qué es lo que voy a hacer? No. Y me lo explica el Señor. Todos los mayores, me decía, crecieron con una mentalidad de esclavos. Querían volverse otra vez para Egipto. Sí. Se olvidaron lo que yo hice por ellos. Sí. Pero los jóvenes crecieron viendo mi gloria. Sí. Y eran los que yo iba a introducir. Y es lo que yo voy a hacer con tu mente. Voy a hacer morir tu mentalidad de esclavo para que puedas ser libre. Sí. Y miren, yo intenté muchas veces antes de esto hacer dietas y en vez de bajar subía. Me profetizaron un montón de profecías vanas de bocas de hombre y ninguna de esas palabras se cumplió porque eran palabras de hombre. Amén. Pero la palabra que da vida, la palabra que restaura, Aleluya. me instruyó, me redarguyó y me hizo comprender que necesitaba avanzar. Amén, gloria a Dios. Y es lo que nosotros necesitamos, es lo que usted necesita. Amén. Si usted siente que está estancado en la mediocridad de la inmadurez, aquí puede encontrar la respuesta. Amén. La palabra dice que los proverbios fueron hechos para que el hombre adquiriera sabiduría. Necesitamos, amados hermanos, escudriñar estas escrituras para avanzar. Amén. Lo siguiente que nosotros debemos de hacer, y quizás esto es lo que más nos cuesta, Sí. es someternos a las autoridades superiores que el Señor ha establecido Sí. dentro de la iglesia. Efesios 4, del 11 al 15. Aleluya. Efesios 4, del 11 al 15, dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, A fin de a perfección. fin, y otra vez la palabra teleios, Sí. de perfeccionar, o sea, de que alcancemos la madurez, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que todos tenemos que caminar en el mismo nivel Amén. espiritual. Gloria a Dios. Yo con los jóvenes les digo: no, tenemos que avanzar como un solo cuerpo. Sí. Porque cuando yo me levanto en la mañana de la cama, no dejo mi mano en la cama, Sí. sino que me levanto con Amén. todo mi cuerpo. Y nosotros tenemos que avanzar en unidad. Y Sí. continúa la palabra y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
que tienen a su pastor. No sé quién da las enseñanzas de los estudios bíblicos, pero Sí. son maestros y usted tiene que honrarlos y respetarlos. Miren, yo he visto casos y lo he visto en mi propia congregación, Sí. de que hay miembros que se van a otras iglesias Sí. sin decir nada. Sí. Y cierto, nosotros como líderes no somos dueños de las ovejas, Sí. pues las ovejas son de Dios. Sí. Pero el Señor nos ha establecido como autoridad dentro de la iglesia. Sí. Y tenemos que honrar esas autoridades. No por lo que es el hombre, sino porque Dios lo estableció así. Amén. La palabra dice, someteos a vuestros pastores y obedecedlos en todo. Porque amén. No sé si la congregación lo hace, pero tampoco quiero acusarlos. Lejos de ello, yo solamente quiero animarlos a que obedezcan a su pastor. Ya que la palabra dice que si no, él hará las cosas de mala gana. Sí. Y esto no es provechoso para ninguno. Pero si usted lo honra, usted cuando viene al culto le dice, pastor, Dios lo bendiga, oremos juntos, Sí. Vamos a esto, vamos al evangelismo, vamos a lo otro. Verá que él va a estar hasta más temprano aquí, Sí. contento, Amén. porque lo hará de buena gana. Sí. ¿Por qué? Porque ustedes lo estarán apoyando, Gloria a no Dios. estarán solo luchando. Amén. ¿Sabe? Hay pastores, hay malos pastores que matan a sus ovejas, Sí. pero también hay malas ovejas que acaban matando a sus pastores. Sí. Y esto es terrible. Sí. Esto es muy terrible, amados hermanos. Ujú. Por eso, amados, meditemos sobre nuestro camino. Si Sí. hemos estado siendo niños todavía, o mejor dicho, si hemos estado actuando como niños, Sí. escudriñemos las escrituras Sí. para que ellas nos instruyan para dejar de ser como niños y sometámonos a las autoridades superiores. Amén. Amén. Vamos a orar un momento.